¿Qué entendemos nosotros por subsunción? ¿Alguien tiene alguna idea más o menos? ¿Qué es subsunción? ¿Por ahí? Si no, podemos explicarlo de la siguiente forma. Subsunción o subsumir significa de que un todo abarca a una determinada cosa, a una determinada parte y la dota de ciertas características. Por ejemplo, un ser humano normalmente no es un tío, no es un padre, no es una madre, pero cuando entra dentro de una familia ya tiene otras características. Se convierte en un tío, se convierte en una madre, se convierte en un padre. Entonces aquí lo que nosotros vamos a ver es cómo el trabajo se subsume en el capital y cómo en esa subsunción el trabajo mismo adquiere características que no le pertenecen en su estado natural, por así decirlo. O sea, el capital comprendido como una totalidad abarca el trabajo y lo dota de ciertas características históricas, que ahora vamos a tratar de detallar en la exposición. Nosotros sabemos que la exposición de Marx es una exposición lógica, y la exposición también va a tratar, en este caso particular, de ser lógica, en la medida de lo posible. Por ello, para iniciar, tenemos que comenzar con la teoría del valor para poder explicar y que se pueda entender todo el siguiente desarrollo. Vamos a pedir la participación de alguien en una pregunta súper sencilla. Amigo, usted disculpe, ¿podría por favor señalar algo de ese salón? Cualquier cosa, lo que usted se le ocurra. La mesa. La mesa. Perfecto. Vamos a poner la mesa. Tenemos una mesa. Si nosotros procedemos a analizar la mesa, nos vamos a percatar de algo. ¿Que la mesa para qué sirve? Sirve para poder colocar, digamos, los plumones, la mota, para poder escribir encima. Es un valor de uso. Sin embargo, ¿qué es lo que sucede cuando, digamos, esta mesa yo ya no la necesito, compré una mejor? En todo caso, podría, no sé, guardarla, ¿no? Pero en el mejor de los casos, ¿qué haría yo? Venderla. Puedo venderla. Entonces, no solamente tiene un valor de uso, sino también tiene un valor de cambio. Estos son los dos aspectos que Marx encuentra en la mercancía. Dos aspectos que nosotros conocemos como uno, valor de uso, que hace de esta mercancía una cosa útil, y el valor de cambio que hace de esta mercancía algo que se puede intercambiar. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer para seguir con nuestro análisis de lo que se ha señalado es tratar de desentrañar estos dos aspectos. Vamos con el valor de uso. Si es que esta mesa fuera de cartón, ¿yo podría poner una pila de libros? No, se terminaría cayendo. Entonces, ¿de qué debería ser la mesa? De madera, de metal, claro. Entonces, ¿de qué aspecto estamos hablando? De su materialidad. Para que un objeto pueda cumplir una necesidad, pueda satisfacer una necesidad, requiere de determinadas condiciones de su materialidad. Entonces, el valor de uso, para el uso que se le quiera dar, depende de su materialidad, de la materia. O sea, depende de un aspecto cualitativo. Porque sin ello nosotros no podemos satisfacer la necesidad que nosotros queremos darle. Podemos querer darle otra necesidad posible, pero en última instancia siempre vamos a depender del aspecto material. Ahora bien, nosotros encontramos aquí madera, pero también encontramos madera en esa silla. Encontramos madera quizás detrás de esta pizarra. ¿Qué es aquello que diferencia esas cosas que tiene madera? La forma, ¿no? Pero ¿quién le da la forma a esa cosa? Un trabajador. Esa forma que nosotros encontramos en la mesa está mediada por el trabajo. Eso lo vamos a retomar dentro de poco. Pero vamos con el valor de cambio. Podemos intercambiar una mesa de madera, digamos, por, no sé, póngase el caso de 5 pelotas. Una mesa por 5 pelotas. ¿Qué relación cualitativa material tiene la mesa con las pelotas? Ninguna. ¿Qué relación tienen 5 pelotas con 20 lapiceros? Ninguna. No tiene ninguna relación cualitativa, material. No se pueden igualar materialmente. Entonces el valor de cambio no puede estar compuesto del aspecto cualitativo material. Lo que nosotros tenemos que hacer entonces para descifrar por qué, por ejemplo, una mesa se puede intercambiar por 8 pelotas o 20 lapiceros es realizar una abstracción. Si no está en lo material, hay que deshacernos de todo lo material. Hay que abstraer lo material y ver qué es lo que encontramos en común. Habíamos dicho de que esta mesa tiene una forma distinta a la silla.
¿Y a qué se debe eso? Se debe a que tiene una forma distinta por el trabajo que tiene esa mesa. Entonces, si nosotros realizamos abstracción material de ello, vamos a dar con algo, que es el trabajo. Ese trabajo es aquella sustancia que se encuentra detrás de las mercancías que nosotros podemos intercambiar. Entonces, Marx va a hacer una precisión por trabajo. Evidentemente no estamos comparando la materialidad de los objetos, pero sí estamos midiendo cuantitativamente el valor de las cosas. Por ejemplo, esta mesa es una y se iguala o se intercambia por 8 pelotas. Hay una equivalencia entre 1 y 8. Se igualan en un sustrato común. ¿Y ese sustrato común cuál es? El trabajo. Es una relación cuantitativa después de una igualación a una misma sustancia que es, reitero, el trabajo. Ahora bien, para tratar de precisar, agilizar y poder llegar a estos puntos, vamos a reducir esto de la manera siguiente. Es cierto que esta mesa no solo fabricada por un hombre, sino por distintos hombres en diferentes lugares y en diferentes momentos. Eso significa que diferentes hombres no van a hacer de la misma forma la mesa. Hay algunos que van a tener un grado de destreza un poco mayor. Y eso nos va a llevar a un problema, ¿no? ¿Cómo una mesa puede ser igual a una mesa si es que un hombre se demoró 5 horas en hacerla y otro se demoró 3 horas en hacerla? Sería algo desigual. Muy bien, esto se soluciona de la siguiente forma, de que no estamos hablando de un trabajo parcial de tal cual obrero, sino de un trabajo socialmente necesario. Lo que tardaría en condiciones normales de producción al hombre generar una mesa. Tiempo de trabajo socialmente necesario, trabajo social en general, que tardaría, como digo, una sociedad en producir determinada mercancía. Ahora bien, nosotros nos encontramos a este nivel, a nivel del trabajo socialmente necesario. Cuando nosotros producimos esta mesa, al menos hoy en día en la sociedad en la que nos encontramos, es muy difícil que ustedes vean a alguien que posea la madera, que posea su propio taller, cosa que sí hay, pero es muy difícil de encontrar. Entonces, ¿qué es lo que se requiere para ello? Se requiere ser contratado. Ser contratado por alguien que es dueño del taller, que es dueño de los insumos y de todo lo que tú vas a emplear el espacio también para poder producir esa mesa. Eso significa de que tú vas a ser contratado. Vamos a hacer una pequeña fórmula aquí. Por ejemplo, vamos a poner que tú eres contratado, te dan un salario, tenemos un salario. Asimismo, también hay una inversión previa, que es una inversión de capital por parte del dueño del taller y de los insumos, pero también va a haber otra cosa por ahí. Va a haber dentro del proceso de trabajo una ganancia. Ahora, nosotros nos preguntamos, ¿de dónde viene la ganancia? Si es que, por ejemplo, un capitalista o un dueño de los medios de producción invierte, por ejemplo, su capital, por un lado, vamos a hacer esta división ya, capital constante, por aquí capital variable. En capital constante, pongamos el caso de los insumos, podemos poner, por ejemplo, la maquinaria, no sé, o puede ser el local, y en el valor, en el capital variable tenemos la fuerza de trabajo. Si en los insumos invierte, por ejemplo, 30, y en la fuerza de trabajo invierte 10, al final saldría todo 40 en el producto. Entonces, si sale todo 40 en el producto y la inversión es 40, ¿de dónde sale la ganancia? Es algo que nosotros nos preguntamos, es algo que se va a preguntar Marx también. Es algo que en realidad se iban a preguntar todos los economistas clásicos y que lamentablemente no iban a poder responder. El primero que llega a esta respuesta como tal es Marx. ¿Cómo? Estudiando el salario. ¿Qué representa el salario? El salario compra, por ejemplo, el tiempo de trabajo. No. El trabajo no compra el tiempo de trabajo. Lo que compra el salario es la fuerza de trabajo. No compra el valor de cambio de la fuerza de trabajo, compra su valor de uso. Y en el uso de ese valor de uso es que el capitalista puede generar este excedente o este plusvalor. Y este es el plusvalor aquel que nos va a permitir valorizar constantemente el valor mediante un conjunto del proceso de circulación, ¿no?
Entonces, tenemos lo siguiente. El capital se valoriza por la extracción de plusvalía. Y eso, por plusvalor hay que definirlo antes. Por plusvalor entendemos ese tiempo en el cual el proletariado trabaja y no está solamente reponiendo, por ejemplo, lo que es su salario o los medios de vida que él va a necesitar para satisfacer sus necesidades y poder reponer esa misma fuerza de trabajo, sino un extra. Eso va a quedar mejor explicado aquí, el plusvalor absoluto y el plusvalor relativo. Voy a hacer una pequeña pausa para que ustedes se hagan una pregunta. Mil disculpas si esto lo hago rápido, es que esto en realidad no es parte de la exposición, pero es necesario explicarlo para que se entienda todo lo demás. ¿Hay alguna consulta por ahí? ¿No? Si no hay, vamos a seguir. Aquí se va a entender de todas maneras. Plusvalor absoluto. Digamos que yo me voy a un taller a vender mi fuerza de trabajo. Me dicen que me van a pagar por una jornada laboral de 10 horas. En esa jornada de 10 horas, a mí me van a pagar, digamos, 80 soles por una jornada de 10 horas. Esos 80 soles van a tener que reponerse en la misma jornada que yo estoy realizando. Y no solamente eso, sino generar un exceso, generar un plusvalor. Digamos que en las primeras 8 horas, yo ya repongo mi salario. Y en estas 2 horas, lo que yo hago es generar plusvalor. Con esto se va a quedar el capitalista, o pues hay que tenerlo en cuenta. Y esto es la reposición de nuestro salario. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Existe un concepto que se conoce como plusvalor absoluto. El plusvalor absoluto para Marx se debe a que la necesidad del capital por extraer mayor plusvalor lo lleva a extender la jornada laboral. ¿Cómo es eso? Vamos a borrar este momento. Digamos que yo soy el capitalista. Y en mi afán de competir constantemente contra otros, necesito extraer más plusvalor, necesito más plusvalor. ¿Qué es lo que hago en primera instancia yo? Extender la jornada laboral. Ahora ya no solamente va a ser de 10 horas, sino va a ser, digamos, de 12 horas. De esas 12 horas, a mí me van a seguir pagando 8, pero el plusvalor se va a convertir en 4. Aquí se reponen mis 80 soles y el plusvalor se incrementa en el doble. Ese plusvalor absoluto que se ha extraído se debe, reitero, a un incremento de la jornada laboral. Eso es lo que se conoce como plusvalor absoluto. Sin embargo, esta forma de extracción del plusvalor es muy contradictoria. Ahorita estamos en un nivel de abstracción que aquí vamos a concretizar más, vamos a ver por qué es problemática. Y para ello aparece otra forma de extraer plusvalor, que se conoce como el plusvalor relativo. Yo ya no puedo seguir extendiendo la jornada laboral. Digamos que el Estado me ha impuesto que solamente puedo usar una jornada de 10 horas. Ya no puedo más. Entonces, ¿cómo me las ingenio yo para poder extraer mayor plusvalor? ¿Cómo le hago? Pues no es necesario ya extender la jornada laboral, puede ser simplemente de 10 horas. Pero lo que yo puedo hacer es incrementar la productividad. ¿Cómo puedo incrementar yo la productividad? Es una pregunta que nos hacemos, ¿no? ¿Y cómo este incremento de la productividad puede ayudarme a extraer mayor plusvalor sin alterar la jornada laboral? Ya. Cuando uno incrementa la productividad, lo que sucede es que el trabajo se termina potenciando, o el producto de ese trabajo termina siendo mayor al que era antes. Por ejemplo, yo puedo producir en este momento, aquí, en este taller, en 8 horas, por ejemplo, 2 sillas. Pero si por alguna razón el trabajo es potenciado, si por alguna razón incrementa la productividad, yo ya no solo produzco 2 sillas, sino puedo producir 3, 4 o 5, sin alterar la jornada laboral, en 8 horas. ¿Cómo es esto? Esto se va a manifestar con 2 formas: cooperación, o la producción manufacturera, y la gran industria. Por ello menciono que todavía estamos en un nivel de abstracción y aquí ya lo vamos a aterrizar de mejor manera. Pero ¿cómo se presenta esto? Por ejemplo, cuando nosotros
vamos, por ejemplo, a incrementar la productividad, ¿qué es lo que sucede? Ya la cuestión no va para la derecha, sino para la izquierda. Este plusvalor que antes era de 2 horas, va a correr un poco más para acá. Y va a agarrar, por ejemplo, 3 horas. Y aquí me quedan 7 horas. ¿Qué ha sucedido? ¿Qué es lo que ha sucedido aquí? Hemos visto que esta magnitud que se estaba expresando entre lo que yo repongo en mi salario con el plusvalor ha cambiado. La cantidad de plusvalor se ha incrementado sin la necesidad de que se incremente la jornada laboral. Y recordemos que eso tiene que ver con mi salario. No es posible este tipo de forma, ¿no? Porque si es que me lo descuenta 70 soles, yo me voy a dar cuenta. Pero esta figura no siempre pasa. ¿Por qué? Hay que distinguir entre valor nominal y valor real. Porque cuando sucede esto, las mercancías se abaratan, se hacen más baratas. Por ejemplo, si ahora tenemos una máquina, o nos reunimos de una forma o cooperamos y hacemos más mercancías en menos tiempo, las vendemos más barato. Y si las vendemos más barato, el salario que yo tenía, los 80 soles que me servían a mí para reponer mi fuerza de trabajo, también se abarata. Reponer mi fuerza de trabajo también es más barata que antes. Y eso es lo que permite, mediante el valor relativo, extraer mayor plusvalía. Servir a la valorización del valor, servir al capital. Entonces, lo que nosotros estamos viendo aquí, que son trabajos o procesos de trabajo, vamos a ponerlo aquí, el trabajo va a ser abrazado por el capital. Si ustedes se dan cuenta, y otra vez vamos a aterrizarlo en un momento, esto que es el trabajo está adquiriendo determinadas formas, de determinada manifestación. Es una manifestación que le da el capital. Nosotros sabemos que en el marxismo o en la dialéctica existe una forma de movimiento que es la contradicción entre forma y contenido. El contenido es el trabajo, pero la forma es el capital. Hasta aquí nosotros tenemos el trabajo normal, el trabajo natural que necesita hacer el hombre para satisfacer sus necesidades históricamente, porque siempre tiene que trabajar. Pero bajo determinadas condiciones, esto entra en unión con la forma, una forma histórica que le da el capital. Y esto es lo que nosotros conocemos como el trabajo que produce valor, o la valorización del valor, o el trabajo en la sociedad capitalista, ¿no? El proceso de valorización, como se lo llama. Pero bien, vamos a hablar ahora, o a concretizar todas las formas que hemos mencionado aquí. ¿Hay alguna consulta breve antes? Para pasar a cooperación y gran industria. ¿Alguna consulta? Si no, para seguir. Seguimos entonces. Cooperación. Marx menciona que el sistema capitalista de producción inicia cuando el capitalista puede adquirir dentro de su fábrica o dentro de su espacio de producción una cantidad relativamente grande de obreros. ¿Qué significa eso? El sistema capitalista inicia cuando esos trabajadores que se encontraban, por ejemplo, en los gremios, por propia necesidad, van a la ciudad a pertenecer a, por ejemplo, o a vender su fuerza de trabajo a un capitalista. Cuando sucede eso, y el capitalista ya no tiene, por ejemplo, como aparecen en las primeras figuras del capital, no un trabajador y así, sino 20 trabajadores, 30 trabajadores, esto también altera la forma en la que se va a producir. Ya aparece una nueva forma, que es la forma de cooperación. ¿Por qué la forma de cooperación? Por ejemplo, digamos que este es un taller, y yo tengo que mover esta mesa al primer piso. Si yo la cargo solo, pues me voy a tardar. Mi productividad va a ser un poco baja. Pero ¿qué sucede cuando veamos con 4 personas y los 4 la bajamos? La bajamos mucho más rápido. Se incrementa la productividad mediante esa cooperación. Pero ojo, es una cooperación que no hay que olvidar, aún está sirviendo al capital. Marx menciona algo así, ¿no? Que el trabajador idealmente cree que está planificando, pero realmente, concretamente, está siendo dirigido por el capitalista. Es una cooperación que tiene una forma de capital, todavía hay que tenerlo en cuenta. Algo que hace la cooperación en su forma capitalista es permitir el incremento de la productividad, como les mencioné. Y esto puede manifestarse, vamos a verlo así. En primer lugar, cuando el taller o el artesano lo que hace es mudarse, cambiar
a vender su fuerza de trabajo. Inclusive la misma competencia termina haciendo eso. Pero algo curioso que les he mencionado es esto: el incremento de la potencia de trabajo. Incremento de la potencia de trabajo, incremento de la productividad. ¿No estamos hablando acaso de esto? Plusvalor relativo. Justamente el plusvalor absoluto tiene límites. ¿Cuáles son esos límites? Los límites materiales. Pero luego vamos a ver con el niño y la mujer aquí. Aquí ya de por sí, cuando se incrementaba la jornada laboral, menciona Marx, la misma lucha de clases hacía que esta disminuya por parte del Estado. Hay manifestaciones y el Estado, para calmarlas, ¿qué hace? Bueno, ya no vamos a hacer la de 12, vamos a hacer la de 10. Entonces, materialmente, o inclusive porque los mismos trabajadores se morían, se enfermaban y se morían, materialmente el mismo capital se da cuenta de que no basta, no puede hacerlo extendiendo la jornada laboral, porque materialmente, reitero, leyes que imponen la reducción de la jornada laboral, los trabajadores se mueren por las condiciones en las que trabajan, no pueden. Necesito generar condiciones que me permitan extraer el valor relativo. Y una de las primeras condiciones que genera el mismo capital es la cooperación. Entonces, esa cooperación no escapa, y eso lo tengo que repetir, no escapa al capital. Es el mismo capital en su necesidad de extraer el valor relativo que llega a la cooperación. Ahora, ese incremento de la potencia de trabajo evidentemente va a permitir mayor extracción de valor relativo. Vamos a hablar de la manufactura. Estamos, por ejemplo, aquí en un taller y nosotros somos los contratados por un capitalista. ¿Qué es lo que sucede? Vamos a hablar de la manufactura que nosotros vamos a producir. ¿Y por qué se llama manufactura? No solamente eso, y su división es en manufactura heterogénea y orgánica. Digamos un reloj. Tenemos un reloj. Este reloj que vemos aquí, ¿cómo se produce? ¿O cómo se producía en esta etapa de la cooperación manufacturera? Pues una persona, por ejemplo, el compañero aquí producía las manijas, la compañera de allá producía, o por ejemplo, la correa, el otro compañero produce, no sé, o trata de fundir el oro, si va a ser de oro. Entonces vemos una división del trabajo. Uno se dedica a hacer cada cosa en la producción del reloj. Y esa división del trabajo lo que va a hacer, reitero, va a ser incrementar también la productividad. La cooperación, creando la división del trabajo, o mejor dicho, creando la división del trabajo que se va a desarrollar en el sistema capitalista, porque la división del trabajo existe desde antes, lo que permite es acelerar este proceso que antes lo podría hacer, digamos, una persona o dos personas. Más me conviene hacer esto, división del trabajo. Y al final, solo una personita va a ser la encargada de unir todos estos productos. Marx dice que el producto de cada uno de estos es materia prima para el siguiente que va a producir. Es materia prima porque es con lo que inicia para seguir produciendo. Cuando la división del trabajo hace que diferentes trabajadores fabriquen una cosa y que al final uno las termine uniendo, es una producción heterogénea. Pero no es el único tipo de producción, hay una más y más efectiva, que es la producción orgánica, la producción de manufactura orgánica. ¿Cómo es eso? Ya no se trata de que la división del trabajo va a hacer que cada uno fabrique una cosa y que al final un trabajador las una, sino que, por ejemplo, este trabajador va a producir, digamos, un juguete, uno de esos juguetes modernos, un robot. Ya, yo termino fabricando los legos. Ya, este lego pasa directamente a otro y este hombre une los legos. Este millón de legos pasa a otro y este hombre lo que hace que es pintar los legos. Esto pasa a otro y así sucesivamente. Son dos formas distintas de división del trabajo. Una es heterogénea, cada uno hace un aspecto del producto final y al final uno lo une todo. Y en el otro, cada uno produce algo y esa cosa que termina produciendo pasa al otro y así sucesivamente hasta un producto final. Este último que se ha mencionado es la producción de manufactura orgánica. Estas dos formas de manufactura que existen y que son expresión de la división del trabajo, reitero, incrementan la productividad, hacen que el hombre sea más productivo, que sin la necesidad, otra vez, de incrementar la jornada laboral, pueda extraer un valor relativo. Ahora, ¿qué es lo que va a suceder?
Nosotros hablamos de división del trabajo, y como les dije, la división del trabajo se ha manifestado alrededor de la historia en diferentes aspectos. Su primera división, y la menciona Marx, esto es curioso, es general, luego particular y luego singular. La general es bastante curiosa, a mí he encontrado algo que me llamó mucho la atención. Marx menciona que cuando hay producción de mercancías, estamos presuponiendo una contradicción, la contradicción del campo y la ciudad. Si hay contradicción entre el campo y la ciudad, menciona Marx, significa que hay producción de mercancías. Eso, a nivel general, se expresa cuando se hace una división del trabajo natural y que luego se puede expresar una división del trabajo sexual. ¿A qué me refiero con esto? La naturaleza misma genera ciertos lugares donde se puede producir para la agricultura. Hay otros lugares en donde hay más sequía. Esto genera una división del trabajo inmediata, una división del trabajo que requiere de que uno se dedique a la agricultura, otro a la ganadería, otro a la textilería. Esa división del trabajo es una división general, una división que aparece entre los ramos de las diferentes ramas de la producción, normalmente. Pero ahora, por ejemplo, una de las ramas que es el campo, también se va a dividir. Se va a dividir en una división de trabajo particular. Dentro del mismo campo también hay diferentes sectores que se van a ir especializando. Y por último, dentro de esos sectores que se van a ir especializando, como por ejemplo, una pequeña fábrica o un pequeño local, dentro de ese pequeño local, como hemos hecho el ejemplo aquí entre todos los presentes, también va a haber una división, que es esa división singular. Y de lo que nosotros estamos hablando más que nada es de eso, de esa división singular, al interior de un local, al interior de una pequeña industria o así. Hay algo que sucede. Les había mencionado que el capital encuentra barreras materiales para extraer el valor relativo y por ello pasa a la cooperación. Pero la cooperación también nos trae problemas. Por ejemplo, y este es un ejemplo meramente objetivo, porque Marx inclusive lo da, voy a tratar de encontrarlo de otra forma. Digamos que yo me encargo de mover esta mesa y me ayuda una pequeña compañera. Una pequeña compañera me ayuda, pero ustedes saben que por la poca fuerza física que tenga, puede lesionarse. Entonces, vemos también un límite material para que la mujer sea incorporada a la producción. Ojo, aquí la mujer ya estaba siendo incorporada, pero chocaba materialmente. La cooperación, claro, por fuerza quería incluir a la mujer, quería incluir al niño, pero terminaban lastimados o muertos. El capital se da cuenta de que para extraer mayor valor relativo necesita seguir revolucionando sus fuerzas productivas, revolucionando por medio o por la necesidad de extraer el valor relativo. Y eso va a llevar a que la producción manufacturera produzca algo más, máquinas. Cuando la producción manufacturera produce máquinas y estas máquinas se terminan expandiendo, entramos en una nueva etapa, a la etapa de la gran industria. ¿Y por qué digo etapa? Porque esto es importante. Uno puede creer que aquí inicia el capitalismo, cosa que no es cierta. El capitalismo inicia desde aquí, desde la producción manufacturera. Puede no haber industria, pero hay producción manufacturera mediada por el capital. Y eso para Marx ya es capitalismo. Es justamente una de las mechas que tiene Lenin con los comunistas, diciéndole que Marx reconoce en el capital que existen dos etapas, la manufacturera y la industrial. Porque algunos querían negar, no hay industria del capitalismo, cosa que es falsa. Vamos a hablar de eso. Las condiciones en la producción que tenía la cooperación para poder extraer mayor valor relativo va a chocar con sus propias necesidades de producción, va a mencionar más. Como les mencioné, quería incluir a la mujer y la incluía, pero no se podía. Se terminaba enfermando, se terminaba lastimando, terminaba muerto. Si quería incluir al niño, no se podía. Por más que cooperaran, el niño se enfermaba, se lastimaba o se moría. O inclusive mismo, cuando se comienzan a producir las máquinas, lo que sucede es que se va a generar una competencia entre los mismos talleres manufactureros. El que tiene la máquina va a producir más en menos tiempo y eso va a exigir la expansión de la misma maquinaria de los demás talleres si no quieres perder y no quieres ganar. Estas condiciones permiten, como digo, esta contradicción entre las condiciones de producción y las necesidades de la producción del periodo de cooperación saltan y se solucionan en el desarrollo de la maquinaria. Cuando nosotros hablamos de maquinaria, Marx señala unos aspectos de mecanismos, pero el más principal es el mecanismo motor. ¿Qué es lo que dice Marx con el mecanismo motor? Antes, en la producción,
No solo en la cooperación, sino antes, vamos a hablar de la producción en los gremios, artesanal. El hombre lo que hacía es utilizar una herramienta, por ejemplo un martillo, para crear una mesa. Ese es el ejemplo que se dio al inicio. ¿Qué es lo que pasa aquí? El hombre controla la herramienta. Es mediante la herramienta que el hombre puede fabricar este producto. Claro que sí, en la cooperación lo que hace es fragmentar este trabajo en diferentes divisiones y lo que hace es generar especialización. Uno dice especialización, qué bueno, pero no. Lo que hace la especialización, otra vez, es subsumir el trabajo del hombre a una necesidad del capital. El hombre, cuando trabaja en una especialidad como tal y se especializa constantemente en esa, por ejemplo, en martillar los clavos de la mesa, lo que estoy haciendo es una producción automática de mi cuerpo. Mi cuerpo obedece solamente a una necesidad del capital, una cosa parcial. Esta cosa se va a ver empeorada todavía en la gran industria, como vamos a ver ahora. Pero lo que sucede es que esta herramienta, en el periodo de la gran industria, ya no va a ser controlada por el hombre. La herramienta pasa a ser controlada por la máquina. ¿Cómo es eso? Por ejemplo, tenemos una máquina de hilar. Esta es una máquina de hilar y esta es una aguja con la que puede hilar, no sé, un trabajador con su propia mano. Antes, el trabajador utilizaba esta aguja para poder hilar. Pero ahora, ¿dónde está la aguja? Está al final de la máquina. Y como está al final de la máquina, todo ese proceso detrás tiene un mecanismo motor que en un inicio sí puede ser el hombre, pero con el desarrollo de la industria, este queda desplazado. El mecanismo motor puede ser las fuerzas naturales, puede ser un animal, ya no el hombre. El hombre es separado de la herramienta y ahora este hombre pasa a ser un apéndice de la máquina, nada más. El hombre ya no controla la máquina, es el hombre el que se subsume a la máquina, aquel que tiene que calar en la máquina. ¿Por qué? Porque ese trabajo ahora lo que pasa es hacer un trabajo de mera supervisión. Ahora el hombre, el trabajador, el obrero, lo que tiene que hacer es supervisar la máquina, que todo salga bien. Y eso va a hacer lo siguiente. El hombre, en el periodo de producción de manufactura y anteriormente también en el periodo artesanal, utilizaba la herramienta para poder fabricar los productos, pues ahora no, ahora la herramienta es utilizada por la maquinaria, por la máquina, que tiene un mecanismo motor que puede ser el hombre y en el peor de los casos ni siquiera el hombre, dedicándose meramente, reitero, a la supervisión. Esto va a generar una cuestión, porque les había mencionado, la situación del niño y la mujer. Si antes, en la etapa de cooperación, se me complicaba en la práctica poner al niño y la mujer, ahora no se me va a complicar tanto. Como podemos ver, la maquinaria se ha desarrollado. Y no solamente eso, sino que la máquina puede estar compuesta de un conjunto de máquinas, haciendo una división de trabajo mucho más compleja todavía y más exigente. Cuando el niño y la mujer ingresan a estas nuevas condiciones de producción, te tocan con máquinas. Por ejemplo, ahora solamente tenemos que quizás mover una rueda, pisar un pedal y ya dar inicio a toda la maquinaria. Y eso en el caso de que el mecanismo motor sea el hombre, porque reitero, hay casos en los que no lo es. Cuando sucede eso, ¿quién puede entrar? El niño y puede entrar la mujer. Y todo esto, la inclusión del niño y la mujer dentro de la producción, fue una necesidad, no del hombre, no un capricho, no decir, bueno, hay que ser buenos, el niño y la mujer también tienen que trabajar, no, sino una necesidad de capital. El mismo capital, reitero, por esto que hay que precisarlo bastante, por esta figura, es que hace todo eso. El mismo capital en su dinamismo va creando estas formas y estas condiciones para poder incluir al hombre, al niño y la mujer dentro de la producción. Ahora, ¿qué es lo que va a suceder? Mark va a mencionar otras figuras más curiosas aquí, y es, creo que, una de las lecciones más importantes para estudiar la condición del hombre. Y es lo siguiente: si la máquina que yo tengo aquí ya no solamente es una máquina, sino un conjunto de máquinas, la división del trabajo mediada por la maquinaria ahora se encuentra en supervisar cada uno de estos aspectos.
Cada pequeña rama de la máquina es supervisada por un sujeto, por un obrero. Esto termina, menciona Marx, embruteciendo al obrero. Mientras yo más superviso, mientras más yo pido una rueda, mientras yo más piso un pedal, descuido el aspecto intelectual. Hace que la sociedad se divida en dos aspectos. En un aspecto manual y en un aspecto intelectual. Es aquí donde aparece la contradicción de la división de trabajo característica de la sociedad capitalista. La división del trabajo en especialización dentro de la gran industria termina generando esto. Al capital, menciona Marx, le conviene que ese trabajador, que su obrero, sea un bruto, sea un ignorante que solamente sepa hacer una y otra vez el mismo proceso, que no tenga espacio para otra cosa. No tiene espacio ni siquiera para dirigir la producción, para nada. De eso se encarga el capitalista. Por ello, esa división del trabajo manual intelectual es producto del desenvolvimiento del capital y su necesidad de extraer un valor relativo. Es el capital en su movimiento aquel que genera esta contradicción. Hay otras formas que menciona Marx, por ejemplo, en la etapa de transición del valor absoluto de la cooperación a la gran industria, hay un momento en el cual se busca extraer mayor valor absoluto, cosa que también se ve frenada por la ley del Estado. Creo que es necesario mencionarlo, pero ahí lo dejo. Pero suceden otras cosas. Vamos a mencionar otras cosas que suceden. Y aquí es donde ya vamos a hablar de esas contradicciones que aparecen. Si nosotros vamos a invertir más en máquinas, ¿qué es lo que va a suceder con los trabajadores? Aparte de que se especializa en una rama de la división del trabajo, ¿qué sucede con el trabajador cuando uno contrata más máquinas? ¿Qué? ¿Perdón? No trabajan, claro. O sea, lo botan o le piden, exacto. Yo he visto, por ejemplo, en Estados Unidos, aquí nosotros tenemos nuestros rápidos. En Estados Unidos tienen esos robots que van a la puerta de tu casa y te dejan el producto, y es todo bien, ¿no? ¿Y qué significa eso? Entra el robot, ¿quién trabaja? El capital constante incrementa con respecto al capital variable. Hay una disminución del capital variable. Capital constante y capital variable. Esto, si nosotros más o menos ya tenemos conocimiento del capital, termina en crisis de sobreproducción, ¿no? Hay menor capital variable, por ende hay menor fuerza de trabajo y por ende hay menor valor que las mercancías, que justamente es lo que sucede cuando se extrae un valor relativo, y como hay menor valor en las mercancías, lo que sucede es que se reduce esto de aquí, que es el trabajo necesario, o la reposición de mi salario, o lo que yo utilizo para poder comprar las mercancías que requiero para satisfacer las necesidades que requiero y poder reponer mi fuerza de trabajo. Entonces, cuando sucede esto, hay teóricos burgueses que van a aparecer a responder y a tratar de camuflar esas contradicciones del sistema capitalista, y esto lo van a ver inclusive hasta ahora. La teoría de la compensación. Cuando sale el ChatGPT, si así se pronuncia, no recuerdo, cuando sale ese chat, esa inteligencia artificial, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué aparece en los medios de comunicación? No, ahora esta inteligencia artificial va a reemplazar, ¿no?, a algunos sectores de algunas carreras, algunos trabajos intelectuales, algunos profesores. Salió eso de los trabajos así del dinosaurio, Claro. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Ante esto, se estaría cumpliendo lo que dice Marx, pero aparecen estos teóricos de la compensación y te dicen, no, pero ese desarrollo en la maquinaria, ese desarrollo en la inteligencia artificial va a generar nuevos empleos. Claro, eso es lo que dicen, eso ya lo veíamos desde el capital. Eso ya lo también los economistas. Entonces, lo que va a suceder con los teóricos de la compensación es lo siguiente. Es cierto, la maquinaria va a desplazar a los trabajadores, pero va a crear nuevos espacios de trabajo, nuevas ofertas de trabajo. Pero Marx va a mencionar lo siguiente, ¿no? Nosotros tenemos por un lado este desempleo, y por este lado vamos a usar en esos términos, estos no son los términos de Marx, esta nueva oferta que se genera. ¿Cuánta compensación? Se pregunta Marx en primer lugar. ¿Esto será igual? Y no solamente esto será igual, pero muy aparte de eso, nos olvidamos de algo, la transición. Yo digamos que soy un repartidor de Rappi.
Pero ahora, no sé, el robot que me ha reemplazado genera un nuevo empleo, que es poder, pues, programarlo, ¿no? Cada vez que termine averiándose. Yo pregunto, en esa transición que menciona Marx, a mí, ¿cuánto me va a tardar aprender de robótica? Muchísimo tiempo. Ese es un problema que la teoría de la compensación no puede solucionar, menciona Marx. Es ese periodo de especialización, ese trabajo de especialización. Esto también termina condicionando al hombre, al desempleo. Algo más que va a aparecer, que es importante señalar también, es lo siguiente. ¿Qué es el plusvalor? El plusvalor es la extracción de ese excedente de trabajo que sirva a la valorización del valor. ¿Qué es el salario? ¿Alguien recuerda que el salario? Va a pasar algo muy particular con la gran industria. ¿Alguien recuerda cómo se define salario? Pago por el trabajo. ¿Ah? El pago por el trabajo, y con ese pago lo que haces tú es satisfacer tus necesidades, ¿no? Claro, exacto. Pero en un momento, antes de que se incorpore el niño y la mujer, ese salario que representaba el tiempo de trabajo necesario, lo que hacía no solamente era cubrir al obrero, sino a toda su familia. El salario que ganaba el obrero era para toda su familia. Pero ahora que toda su familia está entrando en la producción, eso va a cambiar. Ahora, el salario ya no necesariamente tiene que caer en una sola figura, sino que va a aparecer y se va a distribuir, menciona Marx, en cada uno de los individuos, ¿no?, que producen. Algo que nosotros que tenemos que extraer de lección de todo eso que hemos visto, y que hay más formas, hay más detalles en lo que Marx precisa, es lo siguiente. El sujeto, que en un momento, y aquí ya vamos a sacar las lecciones más importantes, el sujeto que en un momento, en su estado natural, tiene que trabajar para producir un bien, el sujeto que en un determinado momento tiene que dividir el trabajo, pero de manera natural, por la propia necesidad de producir, ahora ya se ve alejado de esto. Su cooperación ya no es una cooperación voluntaria. La maquinaria ya no obedece a sus intereses. Lo que sucede es que el sujeto, en vez de ser, digamos, el aspecto principal, el sujeto, en lugar de controlar, es controlado. La maquinaria, como hemos visto, no se adecua al sujeto. El sujeto es el que se tiene que adecuar a la maquinaria. Es la maquinaria aquella que domina el sujeto, la maquinaria que supuestamente iba a salvar al hombre de esas ataduras, de ese pesar del trabajo. No lo ha logrado. ¿Por qué? ¿Porque acaso la maquinaria es mala? ¿Qué menciona Marx? No, la maquinaria no es mala. Lo que es malo es el rol que cumple la maquinaria históricamente en el sistema capitalista de producción. Y es ahí donde entra, por ejemplo, el movimiento ludista. El movimiento ludista, nosotros sabemos, eran aquellos movimientos, creo que el personaje se llamaba Manuel Luz, era un personaje literario, de obreros que se iban contra las máquinas, porque vienen las máquinas un enemigo. En las máquinas, porque hay gente que dice, no, el trabajo se simplifica. En realidad no, el trabajo en realidad es más riguroso. Tienes que estar más atento, el capitalista te supervisa de que no pierdas ni un solo segundo. Entonces ellos, ¿dónde ven al enemigo? En la máquina. Pero no comprenden que esa máquina, reitero, no está sirviendo al sujeto, no porque es una propiedad natural de la máquina, sino que no sirve al sujeto porque el sistema capitalista de producción solamente se enfoca en esto, lo valor relativo. Y la máquina va a servir solamente a la extracción del valor relativo. Es entonces que vemos cómo en esta subsunción real del trabajo por el capital, que la máquina está separada del individuo y el individuo se arrodilla ante la máquina. Es la máquina la que rige la producción y el individuo aquel que se tiene que subsumir a esa máquina. Entonces lo que podemos ver es cómo el trabajo, formas como la cooperación, formas como la maquinaria, lo que hace es ser devoradas por un gran monstruo.
este gran monstruo se llama capital. Estas dos cuestiones, la cooperación y la maquinaria, adquieren una forma distinta, una forma que les da el capital. Eso significa que, reitero, la cooperación y la maquinaria dentro del sistema capitalista de producción surgen, nacen y se desenvuelven solamente por la necesidad de seguir extrayendo el valor relativo. Pero justamente aquí nosotros vemos una solución. ¿Cómo podemos hacer que esta cooperación no sea para extraer un valor relativo, sino voluntad de los individuos libres? ¿Cómo hacemos que esta maquinaria no sirva para extraer un valor relativo, sino que sirva para poder agilizar la producción y satisfacer nuestras necesidades? Y ahí entra el término socialismo. Solamente destruyendo esto, la extracción de un valor relativo que está en consonancia y en relación con la valorización del valor y el capital, destruyendo el capital, la máquina, la cooperación ya no van a tener esa forma. Ya no va a estar ese monstruo que los ha devorado, que les da y les dota de esas cualidades. Lo que habíamos mencionado es su función real. Por su función real hacemos referencia meramente al valor relativo. Hay otra función que es la formal, que hace relación al valor absoluto. Eso no vamos a hablar ahora. Pero justamente lo que nosotros tenemos que hacer es acabar con esta subsunción, con estos dotes y características que la producción adquiere por el capital. Solamente cuando esta subsunción real, que es producto del capital como totalidad, sea superada, recién vamos a liberar todas estas formas, la gran industria y la cooperación, de su forma capitalista, y van a adquirir una forma distinta, una forma socialista que pueda, en este caso, sí servir al hombre. El hombre, el sujeto, que el individuo ya no se encuentre subyugado a la máquina, que, por ejemplo, su cooperación no sea parte de su voluntad, sino que ahora el individuo sí sea libre de poder utilizar estas formas a su conveniencia y por satisfacer sus necesidades. Y esto sería todo, compañero. Gracias.